¿Qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos de la Octava Digital? El fin de semana se llevó a cabo el tercer congreso de Morena, en donde se definieron varios puntos interesantes, sin duda alguna. Y vale la pena platicar con Rafael Barajas, el Fisgón, por supuesto, sobre esto, porque, bueno, ha habido todo tipo de comentarios. La presencia, por supuesto, hasta 2024 de Delgado, de Mario Delgado, de Citlali Hernández, que algunos ya comienzan a darle una lectura política, la llegada de Alfonso Durazo, y también por ahí una nota, mi querido Rafa, en donde dicen que pues ya no son de izquierda. ¿Cómo estás? Pues bien, y te agradezco el espacio, pues para aclarar primero esta nota que dice que no somos de izquierda. Yo te pido que que veas el estatuto de Morena y que hagas el programa de principio de Morena, y ahí se ratifica en todo momento que Morena es un partido de izquierda y que el programa de lucha es un programa que pues yo entiendo que corresponde perfectamente a un movimiento de izquierda. De hecho, si me permites, te quiero leer Adelante, las adelante. primeras frases del estatuto de Morena para que no nos anden engañando. Mira, toda esta campaña que dice que Morena ya dice que no es un partido de izquierda, es obviamente una campaña que tiene, digamos que dos orígenes. Uno son, digamos, los grupos radicales o grupos, más que grupos radicales, grupos descontentos del movimiento obradorista que sienten que el movimiento ya no es lo que era antes. Algunos se quejan porque sienten que han sido excluidos, otros sienten que, no sé, tienen diversas inconformidades, pero, y el otro grupo es básicamente conformado por sectores de la derecha que lo que quieren es decir que Morena es al final de cuentas el nuevo PRI, que es igual a todos los demás, tal, ¿no? Es decir, son al final de cuentas dos, digamos, estamentos del espectro político muy distintos, pero que a los que les sirve esta lectura. Pero para despejar toda duda, yo te quiero leer cómo empiezan los estatutos de Morena. El estatuto de Morena empieza diciendo: Morena es un partido movimiento de izquierda y antineoliberal conformado por mexicanas y mexicanos libres que impulsan la cuarta transformación de México y que busca dar continuidad a las luchas históricas del pueblo mexicano en favor de la independencia y la soberanía, la democracia y la justicia, las libertades y los derechos individuales y sociales. Aspira a la construcción de una sociedad con bienestar, dignidad, libertad, equidad y fraternidad, a fortalecer la democracia representativa y establecer la democracia participativa, así como erigir un Estado que garantice a toda la población los derechos básicos a lo largo de toda la vida. Digo, ¿dónde está la duda? Aquí Claro, lo que yo te pregunto, si dice explícitamente que Morena es un partido de izquierda y antineoliberal, que lo que busca es rescatar, darle continuidad a las luchas históricas del pueblo mexicano, ¿dónde puede haber duda de que Morena dice que no es un partido de izquierda? Es claro. decir, yo sí creo que el debate aquí, lo que es importante en el debate es saber qué es ser de izquierda y qué es no ser de izquierda. El tema es importante porque hoy en día, pues tú tienes claramente que hay sectores hay actores que identificamos con la derecha que se dicen de izquierda, como la derecha neoliberal, como el modelo neoliberal entró en una crisis profunda, como la derecha eh, está en un proceso de descrédito global. Pues obviamente el tema está a debate. Si, por ejemplo, hoy en día tenemos que hay países en los cuales empezamos a ver un resurgimiento del movimiento fascista. Esto está ocurriendo en España, está ocurriendo en Italia, está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en los mismos Estados Unidos. Entonces, en este contexto, pues sí, el debate es importante. Aquí en México, pero aquí en México es curioso porque el descrédito de la derecha es tan grande que gente como Chumel Torres o como Claudia X González se dicen
se asumen o dicen de dientes para afuera que son gentes de izquierda. Y yo te quiero decir una cosa, es decir, el posicionamiento, el debate acerca del tema, del término izquierda, sí es importante. Yo creo que es un debate que no hay que dejárselo a la derecha, no está bien. A ver, mira, la derecha es muy chistoso, porque lo que ha buscado hacer es cooptar todas las buenas causas. Entonces, por ejemplo, o todas las causas que son socialmente populares. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con que la National Endowment for Democracy, la USAID, promueven toda una serie de agencias, de organismos, etcétera, que luchan por las causas más importantes de nuestro tiempo, por la ecología, por las mujeres, por la defensa de los derechos humanos, por la libertad de prensa, por los pueblos originarios. Pero si tú revisas, en realidad, ¿quiénes son los principales violadores de derechos humanos? Pues te das cuenta que el principal violador de los derechos humanos es Estados Unidos. Entonces, ese discurso es un discurso, no viene acompañado con acciones, no viene acompañado con hechos, te habla más de un intento de hacer publicidad y de ocultar lo que están haciendo que de un intento por promover la causa. ¿Quién viola los derechos humanos en Guantánamo? ¿Quién los violó en Vietnam? ¿Quién los viola en todo el planeta? ¿Quién es el principal violador de los derechos humanos en América Latina? Históricamente ha sido Washington. Claro. Luego, ¿quién ha sido, quién es el que está encerrando a Julian Assange, que es el caso más importante de violación a la libertad de expresión en nuestros días? Pues es Washington, está clarísimo. ¿Quién violenta los intereses de los pueblos originarios? Pues son Washington y sus aliados. ¿Quién promueve la destrucción del planeta? Son básicamente las multinacionales que tienen un poder político en Washington muy fuerte. Es una cosa increíble. Ahora, lo que realmente termina de definir si Morena es o no un partido de izquierda, pues es claramente el programa de lucha. Y si tú revisas el programa de lucha, te vas a dar cuenta, pues que es un programa, perdón que lo diga, pues es un programa bastante radical incluso, ¿no? Es decir, Morena lucha por construir un México plural, incluyente, fraterno. Es decir, Morena sostiene que la oligarquía entreguista, los partidos que la representan y los elementos y estamentos corruptos del viejo régimen conserva todavía cotos de poder y espacios de impunidad que distorsionan hasta la fecha el desarrollo del país y lucha contra ellos. Morena promueve la movilización popular, pacífica y legal para erradicar a las rémoras del periodo que el periodo neoliberal dejó incrustadas en el marco legal, lucha por erradicar la corrupción, se propone restaurar la soberanía energética y alimentar y preservar y consolidar la soberanía política. Perdón, tú revisas todo el programa de lucha de Morena, el que se acaba de aprobar, y ves claramente que se trata de un programa de izquierda, incluso bastante más radical que el que teníamos antes. Claro. Oye, Entonces, Rafa, sí, te escucho, te a escucho. mí me sorprende, ¿no? Que de repente saquen este debate y dicen, no, es que Morena ya no es un partido de izquierda. Me parece de veras, me parece que de veras es una estrategia de engañabobos. Claro. Oye, Rafa, hemos escuchado a personajes que de una u otra manera han estado cerca de Morena, el caso concreto de John Ackerman, cuando habla, impusieron este tipo de acuerdos, o cuando habla de la presencia de Delgado y de Citlali. ¿Qué lectura le das tú a la presencia de Delgado y Citlali hasta el 2024? ¿Qué garantiza la presencia de Delgado y de Citlali? Mira, ese es un tema obviamente delicado, porque la sucesión anterior fue una sucesión que fue muy compleja, en la que intervino además el INE. Sí. Sin embargo, yo sí quiero decirte que en términos de estrategia política, sería un total despropósito abrir ahorita una contienda interna dentro de Morena que empezará en 2023, si tenemos las elecciones en el 2024. Eso es verdaderamente un despropósito completo. Solo alguien que está verdaderamente empecinado en abrir el pleito interno
sí puede tener esta exigencia. Quiero además decir que, mira, es un proceso, es un tema delicado, porque todo proceso de transformación pasa por una etapa de gran fragilidad y es necesario consolidar todos estos procesos para poder seguir adelante. Una de las cosas que debilitaron de manera importante los procesos de transformación en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina y demás países del Cono Sur, es que cuando llegan al poder, un montón de cuadros o los principales cuadros se van a gobernar y dejan vacío el partido. Entonces el partido queda vaciado de cuadros. Nosotros tomamos nota de este fenómeno y por eso impulsamos hacer un instituto de formación política en Morena. Pero sí nos pasó lo mismo. Es decir, de entrada sí nos pasó eso. Los principales cuadros del movimiento se fueron a gobierno. Entonces, todos los, todos los dirigentes que vinieron a México de América del Sur en el periodo que va del 2018 al 2021 nos advirtieron, no descuiden al partido. El partido se puede desfondar, no descuiden al movimiento. Entonces, sí, si tú te fijas, si tú ves la historia reciente de Morena, te vas a dar cuenta que Morena tuvo momentos de mucho peligro. Había momentos en los que parecía que efectivamente se iba a desfondar. Se empieza a reconsolidar apenas hace unos meses y yo sí creo que se ha reconstituido. Es decir, la prueba de que se estaba desfondando es que en las primeras elecciones que hubo después del 2018, unas elecciones, si mal no recuerdo, en 2019, hubo elecciones en Hidalgo y en Coahuila, Morena lo perdió absolutamente todo. Y la prueba de que se está reconsolidando es que en las últimas elecciones, pues ha ganado prácticamente en todos los procesos electorales, ha ganado la mayoría de los cargos en disputa. Entonces, sí se está consolidando el partido. Y yo sí creo que esto es un trabajo que han hecho en gran medida Mario Delgado y Citlali. Creo que sería un verdadero despropósito político abrir un proceso interno en estos momentos. Es decir, y termino planteando, haciéndote una reflexión acerca del tema de los procesos de cambio. Cuando se dan los procesos de cambio, es muy común, pero es verdaderamente muy común en todos estos procesos de transformación, que derrocado, al menos formalmente, el viejo régimen, se abra una disputa entre los sectores del cambio, entre los sectores de la transformación. Ejemplos de esto tenemos muchísimos en la historia de México. Por ejemplo, cuando se da la revolución de Tuxtepec, llega Porfirio Díaz a la presidencia de la República y todos los señores que apoyaron a Porfirio Díaz se pelean entre sí por la sucesión. Cuando se da la Revolución Mexicana, tú tienes que hay un periodo, Madero llega y saben, Madero llega a la presidencia, le hacen una campaña de descrédito, al final de cuentas lo asesinan junto a Pino Suárez, hay un movimiento social brutal que derroca al viejo régimen y para 1915 ya no queda piedra sobre piedra, pero entre 1915 y el principio de la década de 1921, tú tienes una lucha fratricida muy dura entre estos sectores. Y tienes un periodo de gran inestabilidad de la Revolución Mexicana. Entonces, claro, yo estoy convencido de que los mexicanos tenemos que tomar nota de todas estas cosas que nos ocurrieron. Y esto de prorrogar pues es en realidad prorrogar unos meses el mandato de Mario Delgado y de Citlali, no es grave, no atenta contra la democracia, es básicamente un principio de estabilidad, es un principio de gobernabilidad, que además es fundamental en un periodo de transición importante y además en un periodo de agitación importante como lo son los periodos de sucesión presidencial. Claro. Oye, Rafa, ahorita mencionabas la primera pregunta el tema de la derecha, de cómo busca apropiarse precisamente estos discursos, y tocabas un tema que es fundamental en esta discusión, sobre todo incluso, tú me corriges, al interior de Morena.
qué es la izquierda o qué tipo de izquierda es la que requiere nuestro país. Porque efectivamente tenemos años escuchando a ciertos personajes que te dicen, pues yo soy de izquierda, ¿no? Pero en realidad, pues nunca los hemos visto decir nada de izquierda o creen en el racismo inverso o cosas de esa naturaleza, ¿no? Mira, sin lugar a dudas, el tema es complejo, el tema es delicado y está sujeto a discusión. Yo creo que más que el término de izquierda, lo que define si un movimiento es progresista es lo que tú dices, son las acciones, son las causas, son los compromisos de lucha. Eso es lo que te define como un partido de izquierda. Entonces, en México, a ver, ¿qué significa ser de izquierda en nuestros tiempos? En nuestros tiempos de izquierda significa, entre otras cosas, combatir a la oligarquía neoliberal. En nuestros tiempos, ser de izquierda implica, entre otras cosas, impulsar los derechos sociales, impulsar el estado de bienestar. En nuestros tiempos, ¿qué significa ser de izquierda? Significa ser de izquierda, entre otras cosas, apostarle a un Estado nacional. Significa ser de izquierda, reivindicar las causas históricas del pueblo mexicano, que son muy claras, son las mismas. Es decir, en México fuimos durante mucho tiempo colonia y nos han querido ubicar como colonia una y otra vez. Entonces, en ese sentido, es fundamental, por supuesto, que la defensa de la soberanía, la lucha por la soberanía. ¿Quién ha luchado por la soberanía en la historia de México? Pues Hidalgo luchó por la soberanía, Morelos, los insurgentes lucharon por la soberanía. Está clarísimo. Después, si tú revisas la lucha de Benito Juárez, fue también una lucha por la soberanía. Fue una lucha por por la necesidad de que el pueblo de México se pudiera autogobernar y tomar sus propias decisiones. ¿Contra quién se luchó por esta soberanía? Se luchó, entre otras cosas, por supuesto, contra diversas intervenciones. La más notable, la más notoria fue la intervención francesa y el Segundo Imperio, pero también se luchó por la soberanía en el pleito contra la Iglesia, que estaba claramente aliada del Vaticano y era un poder fáctico en aquella época, y que además tenía injerencia muy clara en el grueso de la población. Y otra rama de la lucha por la soberanía en tiempos del juarismo fue claramente la lucha por la libertad de opinión, por la lucha por la libertad de expresión, que es una lucha que se dio contra la Iglesia, que en aquel momento representaba un pensamiento hegemónico en el país. ¿Y por qué otra cosa hemos luchado los mexicanos? Pues los revolucionarios de 1906-1920 lucharon, entre otras cosas, por la soberanía, lucharon por la libertad de expresión, lucharon también por los derechos sociales. Y por eso la Constitución de 1917 fue la primera constitución del planeta que levantó a nivel de ley los derechos sociales, la jornada laboral de 8 horas, el derecho a un salario mínimo suficiente, el derecho a la salud, el derecho a la organización sindical, etcétera. Y además a estas luchas se han ido sumando otras luchas históricas del pueblo mexicano. La lucha por la defensa de la tierra, la lucha por la defensa del agua, la lucha por las libertades democráticas, que esa también la enarbolaron los revolucionarios de 1910. Madero peleaba por un sufragio efectivo y la no reelección. Pero a estas luchas, te digo, se han sumado la lucha por la ecología, las luchas de las mujeres, que son luchas importantísimas, las luchas de la diversidad sexual, las luchas, en fin, las luchas de los pueblos originarios. Todas estas luchas, que son luchas de izquierda, todas las abraza de manera explícita el programa de lucha de Morena. Entonces, perdón, cuando nos vienen a decir Morena se volvió de derecha, ahora sí que pues es un chiste, ¿no? Es decir, ¿qué nos van a decir? Que estamos respaldando a la monarquía británica y que estamos pugnando por la restauración de la corona española en México. Es tan grotesco esto que te estoy diciendo como lo otro. Entonces, por favor, que se midan. Y hay una cosa que te quiero decir, efectivamente hay todo un sector de Morena que está como enojado con, es decir, todo esto, todos estos cambios han sido muy bruscos. Y por supuesto que han llegado a lastimar a gente que estuvo impulsando a Morena en un principio. Y ahora, pero ojo,
yo sí creo que el gran beneficio de la lucha de Morena, ¿sí? No se refleja en puestos ni cargos para la gente que impulsó el proyecto en un principio. Se tiene que traducir en beneficios para el grueso de la población. Se tiene que traducir en que efectivamente se tiene que rescatar la soberanía a muchos niveles y se está rescatando. Se está rescatando la soberanía eléctrica, se está rescatando la soberanía energética, se está rescatando el uso del territorio mediante la no concesión a mineras extranjeras. Es decir, todo eso se está rescatando. Se están rescatando los derechos sociales, ha subido el salario mínimo, se ha establecido, se ha aprobado una ley del trabajo que es verdaderamente progresista, que va mucho más allá de las leyes en algunos términos que las leyes establecidas en el 17 o en casi todos los términos. Es decir, ese es el gran beneficio que se está obteniendo para, a partir de estas luchas, ¿no? Entonces, yo sí le pido a los compañeros que vean que pues, efectivamente es un proceso largo, complejo, que se tiene que ver todo el panorama, que sí es importante luego entender que pues, los cambios, por supuesto, que son complejos, que son difíciles, pero nos encontramos, por ejemplo, hoy en día con un sector que se opone a a toda una serie de proyectos, que son al final de cuentas proyectos partidarios que respaldan a López Obrador. Y lo hacen a nombre de López Obrador. Ahora sí que son mucho más obradoristas que el propio Obrador, ¿no? Es decir, es un proceso muy común en los procesos de transformación. Bueno, yo los invito a que hagan su propio partido, que hagan un partido obradorista, el partido auténtico obradorista, sería un poquito la paráfrasis del partido auténtico de la Revolución Mexicana, ¿no? Que fue el PARM, que surgió efectivamente como, mira, eso fue el PARM. Cuando surge el Partido de la Revolución Mexicana, hay un sector que se siente no tomado en cuenta, que se enoja y que dice, bueno, ese es el Partido de la Revolución Mexicana, vamos a ser el partido auténtico de la Revolución Mexicana. Pareciera que está ocurriendo lo mismo. Hay un sector que siente que ellos sí son los auténticos obradoristas y que alguien los está usurpando. El problema es que quien está en el gobierno pues es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Digo, es un poquito contradictoria la postura que ellos tienen. Entonces, que hagan su partido. Claro. Mi querido Rafael Barajas, el Fisgón, yo siempre te agradezco muchísimo que nos acompañes aquí en la octava. Pues al contrario, Jesús, siempre es un gusto estar contigo y y bueno, seguimos siendo de izquierda, aunque no lo quieran creer.